Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Melquisedec. Estoy en esta ocasión con el joven Pedro Lara de República Dominicana. Pedro Lara perteneció a una iglesia evangélica pentecostal. Él nos va a contar cuáles fueron las razones por las que él abandonó esa iglesia y por qué no le recomienda a nadie entrar en alguna iglesia evangélica ni ninguna otra denominación cristiana. ¿Qué tal, amigo Pedro Lara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora, ¿cierto? Que los amigos estén viendo esta grabación. Para mí es un placer estar aquí en tu canal, un privilegio. Te doy las gracias por haberme invitado. Sí, así como dices, yo crecí en una iglesia pentecostal y desarrollé mi vida ahí. Luego ya cuando tuve cierto conocimiento, cierta experiencia, cuando desarrollé mi pensamiento crítico, salí de ese lugar. Y como dices, hay muchas iglesias pentecostales que tienen un comportamiento sectario y de eso es importante hablar. Ok, entiendo. Bueno, logro deducir cuando me dice que creciste en un ambiente pentecostal, es que tus padres eran evangélicos y te criaron con esa fe. Mira, mis padres no eran evangélicos cuando yo tuve conocimiento. Sin embargo, mi hermano mayor sí. Lo que sucedió fue que ellos eran prácticamente indiferentes, no eran ni católicos ni evangélicos, eran indiferentes a la religión. Tenían sus tradiciones religiosas, como la mayoría de los dominicanos, pero no eran fieles seguidores de ninguna religión. Pero mi hermano sí, mi hermano mayor, pertenecía a la iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios aquí en República Dominicana. Entonces, mi hermano me llevaba a la iglesia desde pequeño, desde que tengo conocimiento, mi hermano me llevaba a la iglesia, participaba en lo que ellos llaman la escuela dominical. Ahí aprendí, ahí fue mi primer acercamiento hacia la Biblia y hacia la religión. Desde pequeño, desde alrededor de 5 años, me llevaban a la iglesia. Pero ellos, mis padres, no pertenecían a la iglesia. Mi padre sí perteneció en un momento, pero fue menos de un año. Él perteneció a la iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios. Ahí llevó a mi hermano mayor. Luego mi padre deja la iglesia pentecostal y mi hermano mayor se queda. Entonces mi hermano mayor me llevaba a la iglesia junto también con mis demás hermanos. Y así fue mi acercamiento con el cristianismo desde pequeño. Ok, claro, es más o menos como cuando yo era niño. Yo recuerdo que me llevaban a la escuela bíblica, que es lo que tú mencionas, escuela dominical. Me imagino que te refieres a eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ese es como los primeros adoctrinamientos. Pero yo tengo entendido que las iglesias evangélicas, tú llegas a ser miembro de la iglesia cuando tú, como ellos lo dicen, aceptas al Señor, que tú decides tomar el paso, tú tienes que manifestarlo. ¿A qué edad tú manifestaste que querías ser evangélico? O como ellos mencionan, te entregaste al Señor, pues. Bueno, sí, es así como tú dices, aunque uno crezca dentro de una iglesia pentecostal, ellos aseguran que tú tienes que dar el paso de fe, tú tienes que aceptar al Señor, como llaman los evangélicos a ese proceso. Y yo hice ese proceso alrededor de 14 años. Yo tenía 14 años y decidí aceptar al Señor, como se dice, como ellos dicen. Y empecé entonces a tomar en serio la religión. La tomé bastante en serio. Yo era un cristiano bien devoto. Yo creía en las cosas que están en la Biblia y en las cosas que afirma la iglesia pentecostal. Yo me bauticé también en la iglesia alrededor de algunos 15 años. Cuando tenía 15 años me bauticé en la iglesia también pentecostal. Y fui incluso líder de la iglesia donde yo asistía, fui lo que se llama superintendente de escuela dominical, que es la persona que dirige la enseñanza de la escuela dominical que se da los domingos para los adultos. Entonces ahí yo me desarrollé. A los 14 años tomé la decisión de aceptar al Señor, lo hice por vocación, porque yo realmente tenía una fe genuina, creía en eso, no lo hice
por dobles intenciones. Te lo digo porque muchos de mis amigos, de compañeros del colegio, ellos ingresaban a la iglesia, pero era porque le interesaba una chica o algo así. Sin embargo, yo lo hice de manera muy honesta y bastante sincera, tanto así que yo era prácticamente fundamentalista, tenía una mente fundamentalista. Yo me privé de hacer muchas cosas porque yo tenía mucho temor de Dios. Yo duré muchos años para tener incluso una novia, porque yo entendía que tener una novia dentro de la iglesia me iba a obstruir en mi proceso de crecimiento, de hacerme un mejor cristiano. Mientras que yo veía que muchos de mis amigos, incluso siendo pentecostales, tenían novias, incluso cada cierto tiempo yo escuchaba y se destapaba a mi alrededor jóvenes que embarazaban a una chica, por ejemplo, dentro de la iglesia. Eran novios y la chica sería embarazada. Incluso me encontré con casos de chicos de la iglesia, no necesariamente de la iglesia donde yo asistía, sino de otras iglesias cercanas, también pentecostales, que ellos, sin tener un noviazgo con una chica, le embarazaban. Sin embargo, yo era todo lo contrario, y eso yo lo veía mal, yo me enojaba con eso, porque yo tomé, como te comentaba en un video que tuvimos anteriormente, yo tomé, al igual que tú, como tú me comentaste, la religión bastante en serio, yo lo tomé de manera muy sincera. Pero fue ya a mis 14 años cuando yo tomé la decisión de aceptar al Señor, como dicen dentro de la iglesia. Entonces yo crecí muy rápido, también crecí bastante rápido, como te dije, como lo tomé en serio, me involucré mucho en el estudio de la Biblia, yo estudiaba la Biblia, yo compraba libros relacionados con la Biblia de manera particular, sin que nadie me lo pidiera, yo lo hacía de manera voluntaria. Cuando comencé a trabajar, cuando tenía alrededor de 18 o 19 años, yo empecé a comprar documentos, libros y materiales que tenían que ver con el cristianismo. Entonces, antes de yo empezar a trabajar, la iglesia me pagó unos estudios. No sé si tú sabes que dentro de las iglesias evangélicas, principalmente pentecostales, existe lo que se llama el Instituto Bíblico. Sí, tengo No sé cómo conocimiento de se eso. llamará dentro de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, algo parecido es la escuela del ministerio teocrático y la escuela de precursores, algo parecido. Bueno, el fin es que la iglesia me inscribió y realmente se lo agradezco eso porque la pastora de la iglesia donde yo asistía, ella me vio mi interés en estudiar y ella me pagó porque yo no trabajaba y no tenía recursos. Entonces ella me pagó los estudios en un instituto bíblico. Y ahí fue mi primer acercamiento ya de una forma un poco más, como más seria y más profesional a la Biblia. Pero Entonces, tú como yo no estudiaste que hay teología, o aparte de sí, teología, algo de ciencia bíblica. no, mira, los institutos bíblicos de las iglesias, regularmente cada concilio, cada denominación tiene su instituto bíblico. Entonces, las Asambleas de Dios tienen institutos bíblicos en diferentes iglesias de la comunidad. Por ejemplo, la Asamblea de Dios es el concilio más grande dentro de las iglesias evangélicas pentecostal. Entonces, regularmente en un sector hay una iglesia que le dicen iglesia madre y luego están las iglesias que son pequeñas iglesias alrededor. Yo pertenecía a una iglesia pequeña, entonces en la iglesia madre, que estaba cerca de mi casa, había un instituto bíblico. Y ahí lo que se enseñaba fundamentalmente es teología, para que tú aprendieras temas relacionados con la Biblia, pero muy fundamentalista, muy relacionado con la Biblia desde el punto de vista de la creencia de esa denominación, la Asamblea de Dios y Pentecostal. No se enseña Exacto, nada crítico. exacto. Eso es lo que veo yo lo he visto siempre. En mi canal me visitan muchas personas que dicen que son teólogos y me recomiendan a otros teólogos, pero eso pasa, los teólogos católicos estudian doctrinas católicas, los evangélicos doctrinas evangélicas, y así los adventistas y los testigos de Jehová. No hay ninguno que estudie la Biblia de forma imparcial, es con la mente ya con ideas preconcebidas. Exactamente, entonces en ese instituto bíblico mayormente se preparaban las personas para ser pastores.
Entonces, yo me gustaba eso de ser pastor. Yo tenía incluso esa idea en mi mente de que yo podía ser un pastor y yo oraba, le pedía a Dios que me ayudaba para, que me ayudara para yo ser un pastor. Porque te digo, yo tomé el cristianismo muy en serio, de una forma bastante seria. Y sin embargo, habían cosas que yo no compartía, aún siendo un poco fundamentalista en ese tiempo, habían cosas que compartía con el común de mis amigos y de las personas que estaban dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo nunca hablé en lenguas. Tú sabes que eso es fundamental para un pentecostal. Entonces a mí siempre me veían con cierta sospecha, porque yo no hablaba en lenguas, yo no brincaba, no hacía lo que ellos hacen, que es danzar, tú sabes. Esas cosas yo no las hacía porque yo no las sentía. Y yo oraba, yo decía, "Oh, Señor, ayúdame, me gustaría hablar en lengua". Y yo no podía, nunca llegué a eso. Nunca desarrollé esa cualidad de hablar en lengua. Entonces, también otra cosa que me afectaba es que yo siempre he sido un poco tímido. Ahora que es que me he desarrollado un poco más, pero en ese tiempo yo era bastante tímido, entonces iba a la iglesia, oraba, pero no mostraba como esa actitud de algunos otros chicos que eran más abiertos, hablaban mucho más. Entonces siempre el evangélico se caracteriza porque habla mucho, siempre está, de un momento a otro está orando y de un momento a otro empieza a hablarte en lenguas. Entonces yo no hacía eso, yo recuerdo que siempre me miraban con cierta sospecha dentro de la iglesia. Sin embargo, pude crecer porque siempre leía muchos documentos relacionados con la Biblia, aunque eran documentos fundamentalistas, yo lo leía. Y ahí en ese instituto bíblico tuve mi primer acercamiento a un estudio más serio. Me gustaba mucho la historia. La historia del cristianismo me gustó bastante y aunque los materiales que nos daban eran un poco básicos, hablaban poca cosa acerca de la historia del cristianismo, no crítica, a mí me gustaban realmente. Y como te comentaba hace un momento, es cierto lo que dices, que cada grupo estudia la Biblia de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su doctrina, porque ese instituto bíblico te formaba, pero de acuerdo a la doctrina pentecostal. Habían otros amigos que estaban por ejemplo, en iglesias bautistas y ellos estudiaban, pero ese instituto bíblico de ellos lo formaba de acuerdo a la ideología bautista, por ejemplo. Entonces, tú sabes que el protestantismo está bastante dividido. Claro. Están los grupos adventistas, los grupos evangélicos, los grupos testigos de Jehová, un sinnúmero de grupos. Pero dentro de ese subgrupo, que son los evangélicos, están bastante divididos también. Y así tú tienes iglesias que son pentecostales, tú tienes iglesias bautistas, tú tienes iglesias metodistas, tú tienes iglesias presbiterianas. Entonces, cada uno de esos grupos forma a su gente de acuerdo a su teología. Y por eso es que no se ponen de acuerdo. Ni siquiera se ponen de acuerdo dentro de ese subgrupo, mucho menos dentro del protestantismo, que es mucho más amplio. Imagínate tú entonces con los otros grupos, por ejemplo, que son católicos. ¿Y qué pasó? Que me gustó mucho estudiar cuando estaba en el instituto. Y yo recuerdo que había un señor que tenía un programa en una emisora cristiana evangélica, y él hablaba de ciencias bíblicas, yo recuerdo, en ese tiempo. Entonces, como él hablaba de esos temas de ciencia bíblica, yo lo escuchaba, me gustaba mucho. Él hacía preguntas, que eran preguntas que te ponían un poco a pensar. Y él hablaba siempre que él tenía una escuela de ciencias bíblicas. Un día yo me motivé y lo llamé. Llamé al número que él daba y me inscribí en el instituto. Ya yo trabajaba, en ese tiempo yo trabajaba, ya yo había terminado el instituto bíblico que la iglesia me había pagado, que fue algo bastante básico. Sin embargo, me quedé con esa inquietud. Entonces, cuando ya comencé a trabajar, pude pagarme mis estudios en una escuela de ciencias bíblicas. En esa escuela de ciencias bíblicas, yo todavía seguía asistiendo a la iglesia pentecostal. Sin embargo, en esa escuela de ciencias bíblicas fue donde yo pude desarrollar mucho más mi pensamiento crítico. Porque ahí yo me di cuenta de muchas cosas que me chocaron. Te digo que ahí fue la primera vez, bueno, la segunda vez, donde yo escuché, por ejemplo, que los autores de los evangelios no son lo que nosotros creemos. Y te digo, mira, cuando yo escuché eso, yo duré casi 3 semanas pensando eso. Eso me tenía
porque tú sabes que en las iglesias pentecostales te infunde un pensamiento muy fundamentalista y no crítico. Entonces tú estás fundamentado en eso, de que esos libros fueron personas que lo escribieron, que iban ahí caminando con Jesús y todo lo que él decía, ellos prácticamente lo escribían y lo dictaban. Entonces ahí en esa escuela, que aunque era una escuela relacionada con el cristianismo, era bastante crítica. Y el profesor, yo recuerdo que se hizo bastante amigo mío. Ahí yo aprendí idiomas bíblicos, ahí yo aprendí griego, aprendí hebreo, tuve mi primer acercamiento al arameo. Cuando tú comienzas a estudiar todas esas cosas, se comienza a desarrollar tu pensamiento crítico. Y yo comencé a decir, bueno, pero si estas personas no fueron los que escribieron estos libros, ¿qué constancia tenemos nosotros de que esto que estas personas dicen sea verídico y sea cierto? Ahí yo me encontré también con lo que se llama variantes textuales, por ejemplo, en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, las diferentes variantes que hay, por ejemplo, de un versículo, de los diferentes manuscritos, que un manuscrito te dice una cosa, otro manuscrito te dice otra. Y ahí yo me encontré con un libro que fue el que me terminó ya como de cocinar ese pensamiento crítico, y lo tengo aquí, que es este libro. Jesús no dijo eso. ¿Quién es el autor? El autor de este libro se llama Bart Ehrman. Entonces yo me identifiqué mucho con este autor. ¿Sabe por qué? Porque el autor de este libro había pasado una situación muy parecida a mí. Él creció dentro de una iglesia evangélica, él estudió bastante y él incluso llegó a estudiar en varios seminarios norteamericanos que son bastante conocidos. Y él tenía la intención de estudiar para contradecir a las personas que cuestionaban la Biblia. Para eso fue que él se puso a estudiar y puso todo su esfuerzo en eso, porque él decía que había muchos críticos en contra de la Biblia, bien preparados, él lo sabía y lo reconocía. Sin embargo, él decía que dentro del cristianismo, dentro del protestantismo, de las iglesias evangélicas, había pocos profesionales como que contradijeran y respondieran a esos críticos que no eran cristianos. Él tiene 2 libros que fueron bestsellers, incluso fueron reconocidos por The New York Times como de mayores ventas, que es este que se llama Jesús no dijo eso, y otro que se llama ¿Dónde está Dios? Yo tengo los 2 libros, pero este libro, él lo escribió y él comenta cómo fue que él pudo despertar, diríamos como un despertar relacionándolo con la situación de ustedes, cuando ustedes despiertan de los testigos de Jehová. Exacto. Entonces, él despertó del fundamentalismo y del pensamiento evangélico fundamentalista cuando en la universidad, un reconocido profesor también, muy conocido en el área académica protestante, llamado Bruce Meyer, que es un profesor que ya murió hace muchos años, y ese profesor era un experto en griego del Nuevo Testamento. Ese profesor lo puso a él a dar una explicación sobre un texto que está, el texto está en Mateo y está en Marcos, me parece que en Lucas, y es que cuenta la historia cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, o sea, que Jesús anda por un campo y es sábado, y los discípulos tienen hambre y comienzan a arrancar espigas, y los fariseos, los judíos comienzan a acusarlo. Y él le dice, mira, pero ustedes no escucharon lo que hizo David siendo Abiatar, sumo sacerdote. El fin es que ahí hay una contradicción, porque cuando tú vas al texto, te encuentras que no es Abiatar, sino que es otro. Entonces, él buscó la forma, Bart Ehrman cuenta en el libro, que él buscó la forma de acomodar ese relato. Él tenía que decir, no, pero eso tiene que tener una explicación. Luego que se cansó, le hizo una explicación bastante amplia al profesor, a Bruce Meyer, a la universidad, para demostrarle que no había ninguna contradicción entre lo que decía Jesús y lo que realmente decía el texto del Antiguo Testamento. Y él comenta que cuando le llevó esa explicación bastante amplia a Bruce Meyer solamente le dijo, cuando vio toda la explicación que le dio bastante amplia, dice, pero ¿y si tú ves que quizás en realidad Marcos se equivocó? Le dice de esa forma a Bruce Meyer. Entonces él dice que eso lo hizo despertar y empezó a ver que en realidad muchas cosas que estaban en el Nuevo Testamento, muchas afirmaciones, en realidad eran argumentaciones de los autores, tanto de Mateo, Lucas, Juan, etc. Entonces yo me familiaricé mucho, me identifiqué mucho con esta historia de Bart Ehrman y comencé a leer más sobre este libro
y hacer investigaciones sobre el Nuevo Testamento y pude confirmar muchas cosas que ya yo creía y que ya yo tenía mis dudas desde cuando yo estaba en el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios, que era bastante fundamentalista. Luego la llegué a comprobar ya estudiando ciencias bíblicas y me di cuenta que muchas cosas, por ejemplo, que uno lo ve, que lo dicen críticos que no conocen del cristianismo, que están fuera del cristianismo, muchas de esas afirmaciones también la dicen dentro del cristianismo, muchos investigadores que son incluso cristianos diríamos como culturales, diríamos, sí, porque no son cristianos fundamentalistas ni fanáticos, diríamos, sino que son pensadores dentro del propio cristianismo. Ok. Wow. Entonces, descubriste que había contradicciones en el Nuevo Testamento con esos autores. Claro, lo que te hizo despertar fue, a ver, tener un pensamiento crítico. Obviamente, no conformarte con lo que te decían en la iglesia. Eso es un error. A mí me pasó cuando era testigo de Jehová. Yo leía muchísimo, pero todo lo que leía era las publicaciones de los testigos de Jehová. Y eso es un error. Ahora, tú cuando eras evangélico, ¿llegaste a tener duda de alguna de sus doctrinas? ¿O siempre tuviste una fe intachable? Bueno, mira, yo tenía mucha fe, realmente tenía mucha fe, pero asimismo tenía dudas. Pero yo luchaba contra las dudas. Incluso a veces me llegaban pensamientos de dudas sobre cosas de la Biblia o sobre personas relacionadas con el cristianismo, y luego yo oraba y decía, oye, Señor, perdóname por dudar, ayúdame a eliminar esta duda que tengo en mi mente, porque yo entendía que la duda era un pecado. Incluso eso te lo dicen dentro de las iglesias pentecostales, te lo dicen que dudar es un pecado, que tú tienes que suprimir la duda. Entonces yo trataba de luchar contra eso, pero sí, yo tenía mis dudas, principalmente con eso de las diferentes ramas, por ejemplo, dentro del protestantismo y dentro de los evangélicos. Yo me preguntaba, porque la iglesia donde yo asistía era una iglesia pequeña y tenía muchas restricciones. Por ejemplo, las mujeres no podían colocarse aretes, no podían ponerse maquillaje, que tú sabes que eso es propio de muchas iglesias pentecostales, tú sabes, tanto aquí en República Dominicana como en muchos otros países de Latinoamérica. Ya eso ha ido cambiando con el tiempo, pero ya hace unos años eso era fundamental entre muchas iglesias pentecostales. Otras no, pero muchas sí lo hacían así. Entonces yo me preguntaba, muchas personas que no se alisaban el cabello, mujeres, ni se ponían maquillaje, ni se ponían prendas, ellas aseguraban que era Dios que le había dicho que no hicieran eso. Entonces, me encontraba con personas que sí lo hacían y decían que Dios le había dicho que eso no tenía ningún problema. Y yo me ponía a pensar, porque yo siempre he sido muy analítico, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que el mismo Dios le dijo a esta persona esto y a aquella le dice otra cosa? Yo me lo encontraba eso bastante chocante y no lograba como encajarlo. ¿Cómo Dios te puede decir a ti que no haga tal cosa y a otra persona sí? O a un grupo de personas que hagan tal cosa y a otro no. Lo mismo también con las doctrinas, por ejemplo. Tú sabes que el protestantismo y en el caso de las iglesias evangélicas, como te dije anteriormente, están bastante divididas. Tú tienes, por ejemplo, los grupos bautistas. Básicamente hay un grupo de iglesias bautistas que creen en la predestinación. Ellos son bautistas. Y hay otros grupos que son la mayoría de los grupos pentecostales que creen en lo que se llama la libre decisión, el libre albedrío, como ellos lo llaman. Y se conocen que son arminianos, se les llama a ellos, son arminianos, se conocen así. Y defienden eso, tú sabes, a capa y espada, de que esa es una doctrina verdadera y todo eso. Yo me preguntaba cómo puede ser que si estas personas leen la misma Biblia, llegan a conclusiones diferentes. Tú sabes que dentro de las iglesias evangélicas te dicen que el conocimiento tú tienes que obtenerlo no solamente leyendo la Biblia, eso me decía mucho, sino orando. Así que si tú lees la Biblia, eso me lo decía mucho cuando yo comencé a estudiar de manera crítica en la escuela de ciencia bíblica que te comenté. Muchos amigos míos que estaban en la iglesia, que no les gustaba eso, porque ya yo comencé a tener cierto pensamiento crítico, me decían que me citaban un versículo que se cita mucho dentro de las iglesias evangélicas, que es el que dice que la letra mata. No sé si tú lo has escuchado.
Sí, yo he escuchado, pero Ellos te lo dicen. ¿pero eso está en la Biblia o se lo inventaron ellos? No, sí, está en la Biblia, pero lo que pasa es que ese no es el contexto que ellos le dan. Dice la letra Claro. mata, pero en relación a la ley. Letra Ok, ahí se interpreta como ley. Y ellos exacto. en una dicotomía entre la ley y la gracia. Pero Pablo hablando de eso, pero ellos lo interpretaban como que es que estudiar sin el espíritu mata. Entonces ellos de esa manera, ellos condenan. Por eso es que muchas iglesias evangélicas eh, no tienen acceso, por ejemplo, a libros como estos y muchos otros libros también que son de autores incluso cristianos. Por ejemplo, hay un autor que se llama, wow, se me olvida el nombre, Walter Brueggemann, que él es cristiano, y ahí en ese libro fue donde yo escuché la primera vez que el tipo hablaba de que el éxodo de los judíos, de los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida, eso no existió, que no fue real así, tal como se cuenta en la Biblia. Y el tipo es cristiano y él lo decía. Sin embargo, muchos de esos cristianos, de los evangélicos, nunca va a escuchar eso porque nunca va a leer un libro de eso. ¿Entiendes? Porque ellos dicen que leer ese tipo de información o leer la Biblia de manera crítica, eso no es importante. Y que si tú lo haces de esa manera, tú estás prácticamente, no vas a llegar a ninguna conclusión porque la letra mata. Eso es lo que ellos dicen. Que para tú poder llegar a una conclusión verídica, tú tienes que ser guiado por el Espíritu. Entonces, a mí me dijeron muchas veces eso, que no se puede estudiar la Biblia simplemente por estudiar. Y muchas veces cuando yo hablo con amigos míos que siguen dentro de las iglesias pentecostales, ejerciendo función y todo eso, y yo les comento sobre cosas que incluso la dicen personas que están dentro del cristianismo, pero que ellos no lo saben, ellos lo que me dicen, no, tú no puedes, eso sucede porque tú lees la Biblia sin el Espíritu y por eso tú llegas a esa conclusión, porque la letra mata. Bueno, con los testigos de Jehová hay una situación similar, pero es peor. Yo lo veo peor. Obviamente también te prohíben estudiar cosas críticas, o sea, a estudiar sobre su organización de fuente con fuentes externas. Ellos le llaman contenido apóstata. Por lo menos mi canal, todos los testigos de Jehová tienen prohibido verlo, el tuyo también, porque hablas en contra del cristianismo, ¿no? Y claro que si tú haces eso, eres un apóstata, que eres enemigo de Jehová, pero el testigo de Jehová está en peor situación porque ningún testigo de Jehová está autorizado a interpretar la Biblia. Así haga oración. Ningún testigo de Jehová puede interpretar la Biblia. Los que están autorizados para interpretar la Biblia es el cuerpo gobernante en Estados Unidos. Un grupo de hombres que dirigen a toda la organización a nivel mundial. Imagínate, los testigos de Jehová están en peor situación. Por eso es que tú ves que muchos testigos de Jehová ni siquiera leen la Biblia. Ellos simplemente leen la literatura que le manda el cuerpo gobernante. Los evangélicos, claro, sí la leen más, pero como has mencionado, ya con ideas preconcebidas. Yo tengo una curiosidad sobre la salvación. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo leí el catecismo católico, un poquito, ¿no? Una parte, que decía que la religión, dice el catecismo católico, que la religión verdadera es la católica, pero si alguien por ignorancia es protestante o de otra religión, también puede ser salvo. O sea, hay flexibilidad. Los testigos de Jehová no. Ellos dicen que solo los testigos de Jehová van a ser salvos. ¿Cómo es en el caso de los evangélicos? ¿Hay que ser evangélico para ser salvo o las demás religiones tienen cierta posibilidad? ¿Qué opinan, por lo menos en la iglesia donde tú estabas? Bueno, mira, ellos afirman que una frase que ellos dicen mucho y es que Cristo no es religión. No sé si tú la has escuchado o te la han mencionado. Sí, mucho, mucho. Claro. Esa frase es una frase, oye, segura de casi todo evangélico. Te dice eso. Cristo no es religión. Cuando ellos hacen su campaña, te invitan a que tú te conviertas, te dicen, no, porque Cristo no es religión. Sin embargo, sí ellos tienen seguro que para tú salvarte, para tú ir al cielo cuando mueras, tú tienes que aceptar a Jesús, pero de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su doctrina, la doctrina que ellos creen. Ellos te van a decir en muchas ocasiones que sí, que dentro de cuando Jesús venga, o cuando tú mueras, o cuando Jesús venga, habrá personas en diferentes
iglesias, porque me lo decían, yo lo recuerdo, que van a ser salvos, pero personas que estaban dentro de esas iglesias diferentes al pentecostalismo, que quizá pensaban como el pentecostalismo. Eso siempre lo dicen, sí. Básicamente para un pentecostal, al igual que para un bautista y para muchos de otras denominaciones, para tú salvarte, tú eres un buen cristiano cuando tú perteneces al tipo de cristianismo que ellos predican y que ellos tienen. Y mira, y hay otro punto mucho más peligroso todavía. No sé si tú has escuchado de algo que ha surgido dentro de las iglesias protestantes, mayormente iglesias evangélicas, que se llama el neopentecostalismo. Tú sabes, Sí, he escuchado, bueno, hasta donde sé, es el Evangelio de la Prosperidad, ¿tiene algo que ver con eso? sí, tiene mucho que ver con lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Porque te voy a contar una pequeña historia ahora de algo que me pasó, porque luego que yo estudié, me volví profesor de eso, de ciencia bíblica, también de griego, hebreo, y decidí no congregarme en ninguna iglesia. Decidí vivir mi fe de manera particular y privada. Sin embargo, por algunas razones, comencé a visitar una congregación porque conocí a una chica y entonces ella pertenecía a una iglesia de esta, pero a una iglesia neopentecostal, que hay una diferencia entre las iglesias pentecostales, que son las iglesias que yo sé que tú conoces también, que siempre han existido, que son iglesias que están en los barrios, en las comunidades pobres, que tienen un discurso fundamentalista, tú sabes, que piden diezmo y cosas como esa, pero que no insisten tanto como estas iglesias, por ejemplo, como Cash Luna y Guillermo Maldonado, esa gente así, que son fanáticos de eso del dinero, que esos tipos son prácticamente charlatanes, que lo que buscan es, porque yo no te voy a decir que dentro de las iglesias evangélicas, yo conocí personas que eran bastante serias, bastante honestas, incluso tengo muchos amigos, al igual que yo sé que dentro de los testigos de Jehová, personas que tienen su fe, lo que pasa es que han sido adoctrinados con un tipo de pensamiento, pero eso no quiere decir que no haya personas serias y honestas en toda la religión, incluso también fuera en la sociedad. Yo creo que la religión ni la política, nada de eso determina si una persona es buena o mala. De eso estoy seguro, yo sé que tú también. Exacto. Pero esas iglesias que son neopentecostales, que están creciendo bastante, y a diferencia de las iglesias pentecostales que existían en los años 80, aquí en República Dominicana, Puerto Rico, incluso Venezuela, estas iglesias están creciendo más en la clase media y la clase media alta. Y aquí en República Dominicana hay muchas. No sé si escuchaste hace un tiempo los famosos apóstoles. Ellos se hacen llamar apóstoles. Si ya no son simplemente pastores, porque ellos entienden que el término de pastor es como muy bajo. Entonces ahora ellos son apóstoles que tienen una autoridad superior. Entonces, el pentecostalismo tradicional entendía o entiende que para tú salvarte, tú tienes que pertenecer a una iglesia pentecostal o tú tienes que pensar como pentecostal, ser arminiano, tener libre albedrío, el Señor, tú aceptaste al Señor y llegaste y eres salvo. Las iglesias neopentecostales son mucho más radicales. Ellos entienden que tú eres salvo o que tú eres un buen cristiano, no si tú eres pentecostal, porque las iglesias, la mayoría de las iglesias neopentecostales son pentecostales, obviamente, el término neopentecostal. Ellos entienden que para tú ser salvo y ser un buen cristiano, tú tienes que estar dentro de una iglesia de esa. Okay. Si tú perteneces a otra iglesia, ellos le llaman una supuesta cobertura. Cada apóstol de ese, Guillermo Maldonado y otro, Aquiles Azar fue, por ejemplo, un apóstol muy conocido aquí en República Dominicana, no sé si tú lo viste, que ellos hablaban mucho en un canal llamado Enlace. No sé si escuchaste de ese canal, un canal de Costa Rica, que el canal incluso le hicieron un reportaje porque tenía lavado de dinero y todo eso. Entonces, Aquiles Azar era frecuente visitador de ese canal ahí. Ese fue el primer apóstol dominicano, Aquiles Azar. Luego de eso vinieron otros y ya hay un sinnúmero de apóstoles aquí. Los tipos son prácticamente millonarios. Porque como te digo, el neopentecostalismo ha crecido más en la clase media, clase media alta. Claro, mira, Entonces, disculpa que te interrumpa. Eso, claro, en Venezuela existía un movimiento que se llama
que es internacional, que se llama la Iglesia Universal o Pare de Sufrir. Eso se originó en Brasil. Es la iglesia de la oración fuerte al Espíritu Santo. Eso se originó en Brasil y en Venezuela tuvo mucho éxito, pero claro, es que el lenguaje de ellos, sus prédicas, no es la del evangélico tradicional. Ellos predican la prosperidad y le dicen a las personas que si van a esa iglesia van a orar por ella y sus negocios van a crecer. Por eso ellos pudieron captar a muchas personas de negocio. Obviamente, cuando tú hablas que tu negocio va a crecer, no, ese discurso no es para un pobre, porque los pobres no tienen negocio. Pero entonces ellos pudieron captar a muchas personas con dinero en Venezuela y otros que no tenían tanto, pero algo. Y sí, yo recuerdo que empezaron a comprar cines, empezaron a comprar incluso locales de otras iglesias. O sea, se expandieron rápido, porque tienen mucho dinero, hacían propaganda por la radio. Y es lo que tú dices, la predicación de ellos consiste no tanto en una salvación para vida eterna, sino en la prosperidad. Y tú sabes que al ser humano, ¿a quién no le gusta tener cosas, no? ¿A quién no le gustaría ser millonario? Esa era la predicación de ellos, que con la ayuda del Señor iban a ser millonarios y por eso captaron a muchas personas de dinero en Venezuela. Y aquí en España creo que existe, pero con otro nombre. Sí, aquí ellos se volvieron muy populares por los años 2000 y 99, 98 por ahí. Habían varias iglesias de ellos, pero ya no tienen tanta influencia como sí tienen en Brasil y en otros países de Latinoamérica. Entonces, el neopentecostalismo tiene exactamente ese mismo discurso, porque las iglesias, para de sufrir, son neopentecostales. También. Incluso el líder de esa iglesia, para de sufrir, que apellido Mancebo, no recuerdo exactamente cuál es el apellido, es uno de los hombres más ricos de Brasil. El tipo tiene avión privado y todo eso, igual que el otro tipo que es el de Guatemala, que se llama Guillermo Maldonado. Te hablo mucho de estos tipos porque exactamente estas iglesias tienen exactamente lo que ejemplifica lo que es una secta. Te digo que yo, porque conocí una persona, comencé yo siempre, a pesar de que soy una persona crítica, soy muy respetuoso del pensamiento de los demás y hago mi trabajo de difundir, de hablar de sectas en mis espacios, tú sabes. No voy a ningún lugar, a ninguna iglesia a cuestionar nada. Sin embargo, yo comencé a visitar la congregación que me invitaron y es una iglesia neopentecostal. Yo lo sabía desde hace mucho tiempo porque antes de que me invitaran ya yo había conocido incluso al pastor de la iglesia, que había sonado en algunos casos en la prensa, algunos casos incluso hasta de estafa y todo eso. Y yo lo sabía de hace muchos años, incluso se le hizo un reportaje aquí, tú conoces a Nuria Piera. Sí. Entonces, esa periodista le hizo un reportaje hace muchos años al pastor sobre una propiedad que el tipo le quitó a un miembro de la congregación y todo eso. Y ya yo sabía, yo incluso había leído sobre cómo funciona esa iglesia, su creencia, incluso mejor que mucha gente que va ahí, porque ¿qué pasa? Que muchos de los miembros de esa iglesia, ellos ni siquiera conocen que esas iglesias son neopentecostales, ellos ni siquiera conocen el término. Y también no saben que son otro concepto que tienen esas iglesias que se llaman dispensacionalistas, aunque no voy a entrar más en detalle sobre eso. El fin es que yo conocía bastante de la iglesia, pero fui, sabiendo en qué consistía, pues yo sabía que era prácticamente una secta. Y cuando comencé a asistir, oye, cada domingo que yo iba, escuchaba las prédicas, prácticamente diciéndole a la gente de la congregación que si ellos ofrendan, que si ellos dan dinero, se van a hacer ricos. Pero no solamente, pero no es supuestamente darle dinero a Dios, como si Dios necesitara dinero. Que para una persona que no estuviese con la mente ya blanqueada, ¿verdad? Con un lavado de cerebro, es fácil entender que es una manipulación. Sin embargo, ellos no lo ven así. Ellos entienden que sí, que cuando le están dando dinero a la iglesia, es supuestamente para Dios, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que el líder de la secta, del grupo, le decía a las personas también, oye, ¿qué le decía? Que si ellos se iban de la iglesia, le iba a ir mal. Oye, no que si dejaban el cristianismo, no que si dejaban de ser pentecostales, si dejaban esa iglesia. Y yo hablando con personas, por eso te decía que el neopentecostalismo es mucho peor que el pentecostalismo clásico que nosotros conocemos.
porque este es mucho más manipulador, porque de una iglesia pentecostal tradicional, tú te vas y te vas para otra, la gente se iba, etcétera, no pasaba nada. Sin embargo, estas iglesias prácticamente tienen a los miembros como si fuesen secuestrados, porque le hacen un lavado de cerebro increíble y la gente entiende que si se va de esa congregación para otra, prácticamente ya no es cristiano. Y le dicen eso, y fíjate cómo se manejan. Eh, la iglesia donde yo estaba visitando pertenece a lo que ellos llaman de que una cobertura, porque se llaman así. Tú sabes que en los años 80 existían los llamados concilios. Por ejemplo, la Asamblea de Dios es un concilio. Tiene iglesia en mucho mundo, allá en Venezuela, incluso hasta en España. Y aunque son fundamentalistas, tú te encuentras con iglesias de esas que tienen ayuda social, que ayudan a la comunidad y todo eso, que es algo hasta positivo. Claro. Sin embargo, estas iglesias que son neopentecostales se manejan de otra manera. Ellos tienen una supuesta cobertura. La cobertura es de que la unción, el poder que te da el apóstol principal. Entonces, el apóstol principal de esa congregación que yo estaba asistiendo es Guillermo Maldonado. Y te voy a decir algo, mira, Guillermo Maldonado tuvo un problema reciente que salió en los medios de comunicación y todo eso, porque él se separó de su esposa, se separaron. Entonces, cuando se separan, comienzan ellos, no la gente, porque también en esas iglesias, si tú cuestionas al apóstol de la iglesia o si tú cuestionas, por ejemplo, a Guillermo Maldonado, tú eres un hereje y te ven mal. Entonces, ellos ven muy mal que tú cuestiones o que tú incluso hables de eso. Prácticamente nadie en la iglesia hablaba de eso y eso salió en la prensa. Es decir, el divorcio de Guillermo Maldonado y su esposa salió en los medios de comunicación y ellos mismos empezaron a tirarse los trapos al sol, como dicen vulgarmente, en YouTube. Guillermo Maldonado hizo un video, la esposa hizo un video diciendo que ella estaba sufriendo mucho, que ella fue maltratada. El fin que esas dos personas se estaban disputando, oye, ¿cuánto? 120 millones de dólares. Wow. Y no trabajan, lo único que son pastores. Tienen un jet privado. Todo eso de las donaciones. De las ofrendas de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Pero mucha de la gente de la congregación de ellos no sabe eso. Porque es como ustedes, ¿sí? Es como a ustedes le dicen, bueno, te digo ustedes porque tú pertenecías a los testigos de Jehová, a los testigos de Jehová le dicen que no investiguen fuera, Claro. información externa. A estos grupos neopentecostales le dicen que no escuchen absolutamente nada que cuestione su religión, su secta, su grupo. Entonces, muchos de ellos ni siquiera buscan en internet informaciones como esta, que son informaciones que no es una persona que está cuestionando a Guillermo Maldonado, que se hace llamar apóstol, ni a su esposa, sino que ellos mismos comenzaron a discutir en internet y a tirarse los trapos al sol. Sin embargo, mucha gente de la propia iglesia no sabe eso. No sabe de esas discusiones que tiene el pastor con su esposa. Sí, porque yo en varias ocasiones, estando en esa congregación que te digo, que está aquí en República Dominicana, que pertenece a esa iglesia de Guillermo Maldonado, a lo que ellos llaman su cobertura, ellos le decían que el pastor le inducía a que no buscara en internet. No pierda su tiempo, yo no busco en internet, le decía. Oye, incluso en una ocasión yo escuché al pastor, oye lo que él dijo, que ahí me acordé mucho de los grupos de los testigos de Jehová y otras sectas. Muchas personas con el paso del tiempo se van de la iglesia porque comienzan a pensar, no todo el mundo tiene la mente tan cerrada, tú sabes, siempre hay alguien que va a despertar. Entonces hay personas que despiertan y empiezan a salir de la congregación. ¿Tú sabes lo que él estaba diciendo? Que ni siquiera le tomaran la llamada, que ni siquiera tomaran la llamada de las personas que se iban de la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes que va a comenzar a abrirle la mente a lo que quedan dentro de la secta. Claro, es como los testigos de Jehová, que cuando alguien se va, cuando alguien se va, le niegan el saludo por orden del cuerpo gobernante. Es precisamente ese es el riesgo, que hagan despertar a los demás que quedan dentro. Mira, y me pasó algo, cuando comencé a asistir a esa congregación, fui, a pesar de que yo sabía que era una secta, porque ya había hecho mis estudios y todo eso, comencé a asistir, dije, bueno, no voy a comentar nada, yo sé que esto es una secta, no voy a hablar ni nada, y dije, bueno, quizás me sirve para yo seguir haciendo mis investigaciones. Estoy infiltrado dentro de una secta y sé cómo se maneja todo. Claro. Entonces, me entraron a un grupo.
Y yo, bueno, de manera muy educada lo acepté y todo. Bueno, yo solamente voy a ver lo que dicen ahí, no voy a opinar, porque si tú opinas algo que cuestione al líder de la secta, prácticamente tú eres un enemigo. Si tú no Claro. puedes pensar diferente. Y oye, ¿qué me pasó? El líder de la secta había comentado algo sobre el tema de la vacuna del COVID, cosas sobre esa. Entonces, el líder de la secta es médico y dio una información que era errónea. Yo había escrito un artículo hace un tiempo donde yo explicaba eso de lo que él había dicho. Y yo cuando escuché que él lo dijo, comencé a compartirlo a varios amigos míos a través de WhatsApp. Le di a compartir y por error de la vida lo envié al grupo. Ay, Lo Guerrero. envié al grupo de la secta. Oye, no pasó 3 minutos, me expulsaron del grupo y la persona que administraba el grupo, que supuestamente era mi amigo, y él sabía, porque yo le dije, bueno, yo crecí en el cristianismo, se lo había explicado, dejó de hablarme, hasta me bloqueó. Oye, no fue que yo dije algo que cuestionara, por ejemplo, doctrinas relacionadas con la Biblia, nada de eso, que, oye, que yo contradecía al líder de la secta. Entonces ahí tú te das cuenta lo difícil que es en esos grupos tener un pensamiento diferente, si lo adoctrinan para que piensen exactamente como les mandan. Y es increíble. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿cómo es posible que en estos grupos, porque hay mucha gente de clase media, gente con dinero, y personas que uno supone que al tener dinero tienen la posibilidad de tener ciertos estudios, mucho mejor incluso que uno, pero no, tienen exactamente el mismo pensamiento que tiene una persona, un testigo de Jehová o cualquier persona perteneciente a cualquier otra secta. Lo ponen a ayunar bastante y hacen y lo obligan a hacer cosas técnicas que tú sabes que se utilizan en las sectas que hacen que la persona se vuelva mucho más dependiente de la secta. Por ejemplo, hacen hacer ayunos, lo ponen a levantarse de madrugada. Yo me preguntaba, yo le decía a la persona que me invitó a la iglesia, oye, pero ¿para qué levantarse un sábado a las 6 de la mañana para ir a orar a un lugar específico? Ellos hacen un asunto, creo que le llaman como tabernáculos de oración. Lo Ajá. llevan a la iglesia, tú tienes que ir a la iglesia. Y yo me preguntaba, oye, pero se supone que Dios está en todos lados. Para tú orar, tú no tienes que ir a un lugar específico. ¿Por qué le dicen eso? Le hacen un lavado de cerebro tan fuerte que le dicen que para que la oración que ellos hacen tenga éxito y Dios le escuche, tiene que ser exactamente en su iglesia. En tu casa no va a tener poder. Si tú lo haces la oración desde tu casa, Dios no te va a escuchar. Tú tienes que hacerlo allá. Y yo veía a todas esas personas que iban, oye, personas clase media alta, con buena educación, pero que le han lavado el cerebro y creen que Dios está solamente en esa iglesia. Entonces el neopentecostalismo le lava el cerebro a la gente y con ese discurso que tú dices, ese discurso de que del dinero, fíjate que ellos prácticamente no tienen el mismo discurso que tenía el cristianismo de años atrás, de los años 80, etcétera, o que tienen otras denominaciones, por ejemplo, los metodistas o los presbiterianos, etcétera, sino que el discurso de ellos prácticamente es basado en el dinero El dinero. y la prosperidad. Fíjate que ha sido una evolución. El pentecostalismo años atrás te predicaba que si tú no te convertías, tú te ibas al infierno. El neopentecostalismo lo que te predica es que si tú no eres fiel con tu dinero en esa iglesia neopentecostal, tú no vas a ser próspero aquí en la tierra. Si ellos cambiaron el discurso porque ellos entendieron, bueno, es que si nosotros le seguimos predicando a la gente del infierno, la gente no le gusta eso, vamos a predicarle algo que sea como más palpable, algo que ellos ven en su día a día. ¿Y qué es lo que la persona ve en su día a día? Dinero. Dinero. Dinero, Claro. necesidades básicas, como tú dices, negocio, la clase media que tiene negocio y todo eso. Y muchas personas que son empleados, Mira, ven, hay le dicen, una secta evangélica en República Dominicana nueva, que yo sé, estoy seguro que tú la conoces, que ellos son muy faranduleros, muy escandalosos, extravagantes, tienen algunas doctrinas similares a los testigos de Jehová. No celebran cumpleaños, no celebran Navidad y otras cosas. Y bueno, y con la vestimenta ni te cuento. Los rabacucos.
Ah, sí, Tú sí, sí, son has muy llegado populares aquí. a tener Claro, contacto sí, con sí. esa gente. Mira, los Sí, Rabacucos, pero son fanáticos. ese pastor Adrián, creo que es uno de los fundadores, creo que es el presidente ahora de la confederación esa. Ese hombre se ve que no tiene estudios por la forma de hablar, no sabe hablar. Estos días tuvo, bueno, hace meses tuvo un problema con unos cantantes, con un cantante de merengue que se llama Sujeto 24, algo así. Sí, Sujeto yo Oro recuerdo. 24, algo así. Tuvo problemas porque el pastor Adrián se la pasaba criticando todas las canciones de los artistas nuevos y diciendo que era del diablo. O sea, el hombre, no solo él, sino los demás predicadores de la iglesia, critican mucho a los cantantes, se meten mucho en la farándula, es como por llamar la atención. Y esa extravagancia con la ropa, yo sé que los evangélicos siempre han sido estrictos con la ropa, los testigos de Jehová también, por lo menos para ir a sus reuniones, pero es que tienen que ser unas ropas largas, una ropa toda extraña, la falda de las mujeres tienen que arrastrar en el suelo obligatoriamente, no se le puede ver los tobillos. ¡Wow! ¿Qué tanto conoces tú sobre esa secta? Sí, como tú dices, es un grupo que tiene ya algunos años. Ellos están más en la zona sur. No sé si conoce la parte de San Cristóbal, Jaina, una comunidad que le dicen Jaina aquí. Ellos abundan mucho por esa zona y Pero son prácticamente. esa iglesia no es internacional. Yo creo que solo existe en República Dominicana, o me equivoco. Mira, ellos solamente existen aquí porque es un grupo que surgió aquí en República Dominicana, un grupo bastante fundamentalista, así como tú mencionaste, le dicen los rabacucos. La gente le puso ese nombre así y ellos ya lo adoptaron. Pero son fundamentalmente de aquí, de República Dominicana, pero vi hace poco que ya incluso están viajando al exterior. Ya se han desarrollado tanto porque hay un grupo de gente que consume ese contenido porque tú dices, son bastante controversiales. Claro, Y son, oye, son más fundamentalistas que los evangélicos de los años 80. Son mucho claro. más, lamentablemente, en el siglo XXI, uno diría, oye, estaríamos progresando, pero lo que estamos en cuanto a religión, estamos degradándonos, estamos yendo hacia atrás. Entonces son Pero un mira grupo, los extremos que llegan. Los hombres no pueden utilizar barba, como los testigos de Jehová. Ok, eso por ahí. No pueden utilizar prendas de oro. Bueno, eso sí, los evangélicos siempre han tenido problemas con eso. No pueden utilizar zapatos deportivos, sobre todo de ciertas marcas, porque te dice la marca. No puedes utilizar Puma, Nike, Reebok. Tienen como que esas marcas son del diablo, pero no pueden usar sombrero. Tienen que dormir con ropa. O sea, porque exactamente, supuestamente si Jesucristo llegó Jesucristo y te consigue durmiendo desnudo o en pijama, eso es una vergüenza. Jesús no te va a llevar así. Vas para el infierno también, eso dicen ellos. Pero Dios mío, yo digo, esta gente son demasiado exagerados. Y lo peor de todo sí, es que para todo eso tienen argumento bíblico. pero son argumentos bíblicos bastante pobres incluso. Okay. Me di cuenta que ellos se percataron que ser controversiales le ayuda bastante. Sí, Porque cuando ellos se hicieron bastante populares cuando la pandemia, tú sabes, cuando la pandemia, prácticamente el país se paralizó. Se suspendieron las clases, incluso las iglesias de todo tipo se cerraron durante varios meses, que las personas no podían ir a la iglesia, sino que algunas iglesias hacían sus servicios a través de internet. Entonces, ellos se popularizaron porque entonces ellos comenzaron a subir contenido a internet, a grabar videos, como ya no estaban en la iglesia, pero ellos tenían varios años, pero eran prácticamente desconocidos, porque como estaban en esas comunidades que son bastante pobres del sur del país, San Cristóbal, Jaina, la gente prácticamente no lo conocía la gente que era de esa comunidad. Sin embargo, cuando vino la pandemia y ellos empezaron a subir contenido a Instagram, a TikTok, la gente comenzó a verlo y algunas cuentas comenzaron a hacer parodias de ellos, sí, porque la gente lo veía como unos cómicos, porque claro. decirle a una persona que supuestamente que un buen cristiano tiene que dormir con ropa, con camisa manga larga, dicen ellos, tú tienes que dormir con ropa, pero no cualquier ropa, no con un t-shirt, sino con una camisa que tenga las mangas largas, que así es que Dios dice que tú tienes que dormir. No sé dónde ellos encontraron eso en la Biblia, pero el fin es
que ellos se volvieron bastante populares por el tema de la pandemia, pero son prácticamente también un grupo sectario, tienen más bien fundamentalista, un grupo fundamentalista, y los líderes se dieron cuenta que ese tema de la controversia le ayuda bastante. Ser controversiales, la gente lo sigue. Fíjate que inmediatamente lo llevó el tipo este de Alofoque, lo llevó a su canal de YouTube y ahí se volvieron mucho más famosos, la gente comenzó a buscarlo y prácticamente, incluso, no sé si tú sabes que hace un tiempo aquí se produjo un debate entre José La Luz y Laje, Agustín Laje. Agustín Laje estuvo aquí en República Dominicana y se hizo un debate y incluso hasta Agustín Laje usó memes de ellos. Fíjate qué tan famosos se han convertido, porque Agustín Laje es un personaje internacional y él comenzó a publicar memes de ellos. Ya son bastante conocidos, pero a ellos les gusta eso, porque ser controversial a ellos le ha dado resultados. Por supuesto, no, incluso han tenido hasta problemas, pero mira lo raros que son. Por lo menos yo conozco algunos que en la pandemia predicaban juntos siempre, que eran Felipe y Soporte. Había otros que predicaban, pero ellos eran los más famosos. Por alguna razón se salieron de la iglesia. Y ahora el pastor Adrián dicen que son unos hijos del diablo, que son unos perros. Y ellos del otro lado dicen que él es un dictador, un faraón. O sea, los mismos grupos evangélicos tradicionales lo ven a ellos como una vergüenza. Porque se están matando entre ellos mismos. Se están matando entre ellos mismos. Y otra cosa que hacen es que se han dedicado a criticar a muchos pastores evangélicos famosos, a decirle que se visten como mundanos, que parece que había uno que se divorció, a uno que se llama Michael Carpeadosa, le dicen que es un brujo, un bacá. Ellos se dedican a desprestigiar a los pastores de toda la demás iglesia. De verdad que la controversia es terrible. Pero eso parece como un circo. Yo no entiendo cómo hay gente que entra en esas religiones, pero sobre todo en esa, porque eso lo que parece es un circo. Sí, exactamente, un circo es lo que parece y lamentablemente tiene muchos seguidores y gente. También lo que te comentaba, el nivel social, lamentablemente. El nivel educativo y social de Latinoamérica, que es donde más están creciendo estos grupos. Si tú te fijas, Latinoamérica está llena de grupos sectarios, no solo religiosos, porque también hay grupos sectarios que no son religiosos, que promueven temas de multinivel y muchas cosas de estas, que también se comportan exactamente como una secta, porque te comento que yo asistí durante varios años, algunos 2 o 3 años, a un grupo, por ejemplo, de Amway, que me invitó un amigo. Y ahí yo me di cuenta que exactamente lo mismo que utilizan en muchos grupos sectarios, pentecostales y evangélicos, es exactamente lo que se utiliza ahí en Amway. Tú sabes que cuando iba a las reuniones de Amway, ellos le decían a los miembros del grupo, a los miembros de Amway, que no buscaran información en internet que cuestionara a Amway. Tú sabes que Amway prácticamente es una pirámide. Aunque no se considera una pirámide, tienen una estrategia que le conviene a los fundadores de esa como compañía. Herbalife, más o menos. Como Herbalife, que también ha tenido muchos problemas allá en España. Sí. Entonces, Amway se maneja exactamente de la misma forma. Tiene un grupo de gente, vendedores, que no tienen seguro, no tienen nada y sobreviven con eso. Pero ¿qué pasa? Que ellos, para poder sobrevivir, se compran ellos mismos los productos. El fin es que cuando yo iba a esas reuniones de Amway, le decían exactamente lo que le dicen a la gente en muchísimos de estos grupos sectarios. Le decían que no buscaran información en internet que cuestionara a Amway. Ellos decían que cómo tú ibas a buscar información fuera de personas que no conocen el negocio o de personas que fracasaron en el negocio. Exactamente como los testigos de Jehová y como muchos grupos sectarios evangélicos. Le decían que no buscara información que cuestionara, porque muchas personas que salieron de Amway hacen publicaciones en internet diciendo en qué consiste el negocio y cómo es prácticamente una pirámide, de que los que están más arriba son los que se benefician de los que están abajo. Personas que duraron muchos años en el negocio, incluso que llegaron a posiciones importantes. Entonces esas personas salen, al igual que muchas personas que salen de los testigos de Jehová o de los grupos evangélicos, y se vuelven promotores, ¿verdad?, en contra de ese negocio. Entonces,
¿qué pasa? Que ellos le dicen a los miembros de Amway que no escuchen a esa persona. Exactamente así mismo, entonces te digo que, y esos grupos como Amway y Herbalife están creciendo bastante, lamentablemente, en Latinoamérica, por ejemplo, y en África. ¿Por qué será? ¿Por qué será que estos grupos crecen más en estos lugares donde hay tanta deficiencia, por ejemplo, con el sistema educativo? Porque tú sabes que en Latinoamérica tenemos muchos problemas con la educación. Claro. Tenemos poco pensamiento crítico. Mira aquí mismo, por ejemplo, en República Dominicana, donde están creciendo muchos de estos grupos que son sectarios, tenemos muchos problemas con el sistema educativo. Siempre quedamos en los últimos lugares, por ejemplo, en las evaluaciones que se hacen a nivel internacional. Por ejemplo, las pruebas PISA que se hacen. No tenemos comprensión lectora, tenemos mucha deficiencia, por ejemplo, en matemáticas, que esas cosas son las que te hacen una persona más pensante, que te desarrollan el pensamiento crítico. Entonces, por eso, lamentablemente, por los niveles bajos de educación que tenemos en Latinoamérica y aquí en República Dominicana, es que están creciendo muchos de estos esquemas piramidales que también tienen exactamente una función sectaria, como estos grupos del Herbalife, Amo, y ahora estos grupos como los Rabacucos que tú llamas, y también estos grupos neopentecostales, lamentablemente. Entonces, te conté mi historia de cómo crecí en la iglesia pentecostal, cómo dentro de la propia iglesia pentecostal, porque no fue nadie externo que me abrió los ojos, sino yo mismo pude desarrollar mi pensamiento crítico, leyendo incluso informaciones de personas que incluso son cristianos y pertenecen al protestantismo. Y pude desarrollar mi pensamiento crítico, pude también, gracias a los estudios, pude estudiar y pude empezar a cuestionar mi fe, a cuestionar muchas cosas que se dicen dentro de las iglesias pentecostales, y eso me llevó a despertar. Como en tu caso también, que tú me comentaste, que tú primero saliste y luego despertaste. Así mismo me sucedió a mí. Yo empecé a pensar, a dudar bastante, comencé a leer mucha información que yo vi que decían, por ejemplo, y de expertos incluso cristianos, porque no eran ateos, sino cristianos, pero que muchos cristianos no lo conocen, que te mostraban que muchas de las cosas, por ejemplo, que se afirman en la propia Biblia, no son históricas. Comprendí, por ejemplo, que el Nuevo Testamento tiene muchas, diríamos, contradicciones o diferencias, porque no es un libro, sino un conjunto de libros, y cada autor, como sucede ahora, que cada denominación tiene su pensamiento, cada autor tenía una manera de pensar diferente. Por eso tú encuentras que muchas cosas que dice Pablo se contradicen con lo que decía Pedro y así por el estilo. Claro. Entonces así yo pude, como yo comencé a estudiar y yo era superintendente de escuela dominical, me emocioné mucho con esos estudios y yo pensé, no tenía quizás esa madurez, que si yo le decía a las personas que estaban dentro de la iglesia lo que yo había encontrado, lo que yo había conocido, ellos me iban a entender de manera fácil, y cometí un error. Yo, siendo superintendente de escuela dominical, comencé a hablar de temas que yo conocí estudiando, y lo que sucedió fue que me quitaron de ser presidente, me destituyeron de ser presidente del cargo que yo tenía, claro, porque yo estaba quizás con mis informaciones, yo podía abrirle los ojos a otra persona. Por eso es que la persona como yo, por ejemplo, no tenemos cabida en muchos grupos, porque tenemos un pensamiento que si muchas personas lo escuchan, pueden despertar. Y por eso es que muchas veces no tenemos cabida, por eso es que tenemos que crear nuestro propio canal de YouTube, tenemos que hablar en espacios así, tú sabes, privados, porque es muy difícil, porque hay un temor. Muchos de esos líderes que son pentecostales saben que muchas de esas cosas que ellos dicen no son ciertas, pero se benefician del sistema. Sí, muchos de ellos saben que ahí yo vi, por ejemplo, un video de un señor que supuestamente le hace de que crecer una pierna a una persona Wow. con una oración. Él mismo, el que hizo ese video, la persona que hizo ese supuesto milagro, sabe que eso es falso. Sin Claro. embargo, él es consciente de que eso es falso. Sin embargo, él no lo va a decir porque él se beneficia del sistema. Diciendo eso, las personas creen más en él, asisten a su iglesia, le dan dinero y se vuelven mucho más ricos. Por Así supuesto. No, funciona, obviamente, lamentablemente. los líderes, yo pienso que los líderes de todas las denominaciones no son creyentes. Obviamente, o por lo menos la mayoría, no son creyentes, porque si fueran creyentes no se prestarían para estafar a la gente así.
ellos tendrían miedo del castigo, pero como ellos saben que no existe ningún castigo, o por lo menos no creen en eso, ¿no? Imagínate que los líderes evangélicos creyeran realmente en el infierno, no hicieran todas las estafas que hacen, ni engañaran a la gente de la forma que le engañan, porque saben que ese sería su destino. Entonces, es muy lógico que ellos no creen en eso. Amigo, tengo entendido que tú, al igual que yo, tienes un canal de YouTube, también en TikTok, o sea, trabajas en las redes sociales con el fin de desenmascarar sectas religiosas. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube y en qué otras plataformas también publicas información? Bueno, estoy básicamente en YouTube, publico ahí, mi canal se llama Pedro Lara Dev, me pueden buscar ahí, ahí yo difundo informaciones, difundo contenido, al igual que tú, entrevisto personas que han salido de grupos sectarios, no solo testigos de Jehová, porque sería injusto decir que solamente los testigos de Jehová son grupos sectarios. Te conté mi historia y cómo funcionan muchas iglesias evangélicas como una secta. Entonces, también hago contenido sobre todos los grupos que son sectarios, no solamente religiosos, también grupos no religiosos. También estoy en Twitter. Básicamente yo publico más en YouTube y en Twitter. Mi canal de YouTube, Pedro Lara Dev, y mi cuenta de Twitter, @LaraPedro. Ahí es que yo prácticamente hago toda mi vida, comentando, publicando y difundiendo esta información para que personas puedan salir de estos grupos sectarios. De todos modos, bueno, aquí en la pantalla están tus redes, libros que mostraste. Aparte de ese libro, si quieres, muéstralo por favor nuevamente. Aparte de ese libro, ¿qué otros libros tú recomiendas? ¿Qué otros libros tú recomiendas que sean de crítica bíblica o que critiquen el cristianismo? O vamos a decir, que analicen el cristianismo desde un punto de vista crítico. Y aparte de ese libro, Sí, ¿qué otros recomiendas? mira, sí, Bart Ehrman, que es el autor de este libro que te acabo de mostrar, Se llama Jesús que no fue un dijo eso. libro sí, que se llama Jesús no dijo eso, que lo puede encontrar en Amazon también o en la librería de su país. Es muy difícil que ellos vayan a encontrar este libro en una librería cristiana, es muy difícil. Claro. Aunque está relacionado con la religión, pero no lo van a encontrar en una librería cristiana y mucho menos pentecostal, pero sí lo pueden encontrar en Amazon. Bart Ehrman, que es el autor de este libro, tiene otro libro también que se llama ¿Dónde está Dios? Que es un libro que habla sobre el sufrimiento humano y de cómo tantas personas sufren. Sin embargo, el mensaje religioso es que supuestamente hay un Dios que controla todo y que si tú haces el bien, te va a ir bien y toda esa cosa. Y Bart Ehrman hace una crítica a ese mensaje. Es un libro bien crítico también. Mira, hay un libro también que se llama Comprendamos cómo se formó la Biblia. Y yo siempre recomiendo ese libro porque si tú lees y tú comprendes cómo se formó la Biblia, mucho de tu pensamiento fundamentalista se puede ir desapareciendo. Es un libro que te muestra cómo fue el proceso, porque tú sabes que en las iglesias evangélicas fundamentalistas y también en algunos sectores católicos, se le hace creer a la gente que la Biblia es un libro infalible, que todo lo que está ahí es verídico y que cuando se le predica a ellos, cuando el sacerdote, por ejemplo, le predica a ellos en la misa o cuando el pastor le predica a ellos en el culto o en el servicio, prácticamente es palabra de Dios, un vaciado. Sin embargo, cuando tú comprendes cómo fue el proceso que se formó la Biblia, cómo fue que se desarrolló eso, tú te das cuenta primero que la Biblia no es un libro, sino un conjunto de libros y cómo fue el proceso tan traumático que tuvo que pasar para llegar hasta nosotros. Y eso te puede ayudar bastante a sacar ese pensamiento fundamentalista de tu mente. Mira, hay un buen libro también que yo recomiendo, que es un libro de un autor norteamericano llamado Walter Brueggemann también, que se llama Teología del Antiguo Testamento. Es un libro bastante grande, pero si tú lees ese libro también, mucho del pensamiento fundamentalista tú lo vas desechando. Lo que yo recomiendo es estudiar, Mira, hay autores que siguen siendo cristianos
que tienen un pensamiento crítico sobre el mismo cristianismo. No sé si tú recuerdas el caso de Hans Kunz. Hans Kuhn es fue porque ya murió, creo que fue hace 2 años o hace un año murió. Fue un sacerdote católico que incluso fue profesor de la universidad que tiene la Iglesia Católica en Roma. Y él, fíjate, él escribió un libro que cuestiona la doctrina que tiene la Iglesia Católica, que se llama la infalibilidad del Papa. Tú sabes que la Iglesia Católica tiene una doctrina que afirma que cuando el Papa habla asuntos que tienen que ver con la doctrina y con la Iglesia, él no se equivoca. Oye, supuestamente no se equivoca. Eso mismo creen también los pentecostales. Aunque yo no tenga una doctrina así escrita, los pentecostales entienden que cuando el pastor o el apóstol le habla cada domingo, él no se equivoca. Eso es palabra de Dios. Entonces los católicos tienen esa misma doctrina, pero la tienen de forma escrita en su catecismo, en sus doctrinas, que se llama la infalibilidad del Papa. Entonces Hans Kuhn escribió, creo que fue por los años 80 o 70, escribió un libro que se llama Infalible, una pregunta. Y oye, lo expulsaron prácticamente de la universidad, le quitaron la licencia para impartir clase. Así que tú puedes encontrar informaciones y documentos que son críticos con muchas cosas, con muchas ideas que son fundamentalistas, escritas por propias personas que pertenecen a la Iglesia Católica, por ejemplo, o a las iglesias protestantes. Lo que pasa que ellos no saben eso. Muchos miembros de esas iglesias que son fundamentalistas no saben, por ejemplo, no conocen a Walter Brueggemann, no conocen a Bart Ehrman, no conocen a Hans Kuhn y muchos otros que yo te puedo mencionar. Yo recomiendo mucho también los libros de un señor muy conocido allá en España que se llama Antonio Piñero, Sí. que yo precisamente tuve la oportunidad de hacer una entrevista hace algunos meses, ya casi un año, que también difunde muchas informaciones que si tú lo escuchas y tú ves lo que él plantea, aunque él es especialista en historia del cristianismo primitivo, tú escuchándolo y tú leyendo sus libros, yo tengo varios de sus libros también, tú comprendes cómo fue que se fue conformando el cristianismo y cómo muchas de esas doctrinas, por ejemplo, que son fundamentales en las iglesias evangélicas, prácticamente se fueron desarrollando con el tiempo. Es decir, Jesús no la dijo, no fue Jesús que la instauró y nada de eso, sino que ha sido el tiempo que ha ido Por lo menos instaurándose en el cristianismo. el culto a María, todo eso surgió muchísimos siglos después de que se formara el cristianismo. El culto a María, la veneración de santos, todo eso son cosas tardías que se fueron añadiendo a la iglesia. Exactamente. Así es. Entonces, yo recomiendo siempre eso, desarrollar su pensamiento crítico a través de la lectura, a través de la investigación, a través del estudio y no creer que lo que te dice una persona en una iglesia es infalible, como que eso que él te está diciendo es palabra de Dios. ¿Tú viste lo que sucedió recientemente en África? De la cantidad de personas que murieron por hacer un ayuno, porque un pastor le dijo que tenían que hacer un ayuno hasta esperar que Jesús viniera, que durante ese ayuno Jesús iba a venir, y lo que pasó fue que murieron. Cuando escuché, la última noticia que escuché, habían fallecido más de 100 personas. Wow. Por estar realizando un ayuno porque un supuesto apóstol o pastor le dijo que hiciera un ayuno. Fíjate qué nivel de manipulación y de dominio cerebral ejercen estos grupos sectarios que manipulan a la gente. Mira, yo me he encontrado con personas que yo le comento porque en este tiempo que yo duré siendo cristiano evangélico, comprometido, fundamentalista, yo vi muchísimas cosas, de todas las cosas que tú te puedes imaginar, que si te las cuento aquí, duraría muchísimo tiempo hablando, de personas deshonestas, así como me encontré muchas personas honestas y comprometidas, al igual que yo, me encontré con muchas personas deshonestas. Cuando yo comento con personas y le hablo de casos, por ejemplo, como ese de Guillermo Maldonado, cómo el tipo se hizo millonario pidiendo dinero a la gente, o como muchos otros casos de muchísimas otras personas, ellos no creen eso que tú le dices, porque le han hecho un lavado de cerebro, lo que se conoce en los estudios de sectas, lo han coercionado, si le han lavado el cerebro para que piensen de una manera y no escuchen voces que cuestionen su creencia y lo que ellos creen, lamentablemente. Y la mayoría
Y la mayoría de las religiones sucede eso, no solamente en el cristianismo, también en otras religiones quizás son mucho más drásticas y mucho más fundamentalistas, como el Islam. O sea, que hay grupos que son fundamentalistas, mucho más fundamentalistas que otros, porque así como en el cristianismo hay grupos que son fundamentalistas, como los grupos pentecostales o neopentecostales, hay otros grupos que son un poco más abiertos. Tú Claro. puedes encontrar personas que tienen un pensamiento más acabado, más fino. Sin embargo, asimismo, en el Islam, por ejemplo, hay grupos que son mucho más fundamentalistas que la rama que uno conoce del Islam. Y tú tienes ahí el caso, por ejemplo, de los talibanes. Los Los talibanes, talibanes se parecen... Al-Qaeda, todos esos grupos son grupos islámicos. Exactamente. Entonces, dentro de todas las religiones siempre hay grupos que son mucho más fundamentalistas, mucho más violentos que el Extremistas. grupo extremista, exactamente, esa es la palabra, que el grupo principal, lamentablemente. Entonces, yo pude despertar a través del estudio crítico, a través de comprobar por mis propios ojos, no que nadie me lo haya dicho, sino que yo pude comprobar por mis propios ojos de muchas cosas que la gente cree, que el común de la gente cree, y cuando tú vas a la Biblia, tú te das cuenta que no es así como lo han dicho, que no es cierto, que no es tal como lo han contado. Bueno, sí, tiene totalmente razón. Tenemos historias similares, estuvimos en grupos de alto control y bueno, pudimos despertar estudiando información externa. Eso es fundamental, no conformarse solo con la información del grupo. Ningún grupo habla mal, Exactamente. ningún grupo habla mal de sí mismo. Eso es muy raro que pase. Y quien habla mal del grupo generalmente lo expulsan, lo excluyen. Bueno, amigo, muchas gracias. De verdad que ha sido muy amena esta entrevista. Hemos aprendido mucho. Amigas y amigos, les recomiendo, sigan el canal de Pedro Lara en YouTube, ese que ven en pantalla, y en Twitter también. Síganlo y también sigan este canal. Ya saben lo que digo siempre. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, con quien tú creas que le pueda ser útil. Y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete a este y al canal de Pedro Lara también. Muchas gracias, amigo Pedro Lara, por esta entrevista y espero que no sea la última, ¿no? Que sea la primera de muchas. Muchas gracias a ti por la invitación y te invito a que sigas tu trabajo difundiendo esas informaciones, luchando contra las sectas coercitivas, porque sé que está llegando y está haciendo el trabajo en la sociedad. Bueno, muchas gracias, amigo. Muchas Muchas gracias a gracias, ti. amigas y amigos. Hasta luego.